tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a raíz de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, estoy por desgracia en la Ciudad de México. Ya me regañaron que digo siempre por desgracia, pero bueno, lo seguiré diciendo porque si la gente que me reclama que por qué digo por desgracia en la Ciudad de México estuviera viendo el bello paisaje que tengo de azoteas y ropa interior colgando, bueno, entendería por qué digo por desgracia. Está también, como siempre, Mariana H. Ahora sigue con Nairobi y los animales paralizados. Así es Nairobi, por lo menos la parte que le toca ver a Mariana, y Nate Yeya desde su envidiable búnker neoyorquino. Hoy vamos a tratar un tema, pues ahora sí que de muchos, digo, no es porque los temas anteriores no hayan sido de actualidad, al contrario, hemos tenido muchos temas de bastante coyuntura, como ocurrió pues en los dos episodios anteriores que tuvieron que ver con polémicas en el medio cultural mexicano, una de ellas específicamente pues la que protagonizó sin querer nuestro querido Jorge Fernández y que todavía ahí sigue de alguna manera como rodando esa pelotita con un anuncio que se hizo el día de hoy, que no me voy a detener en eso porque pues estoy no muy contento con el anuncio, y mejor vámonos con, te voy a dar la palabra a ti, Nate, para que empecemos a hablar de un tema que entronca con nuestra invitada súper especial de hoy, y que tiene que ver con la nueva toma de Afganistán por parte del régimen talibán, un tema que tú, Nate, trataste ya hace pues varios años en uno de tus libros, ¿no? Sí. No, bueno, hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez. Qué situación extraña estar hoy hablando de la retoma de Afganistán por parte del Talibán. El Talibán que es una especie de chiste grotesco de la política, ¿no? Es como la, el reflejo más caricaturesco del temor occidental del Islam. O sea, de repente se materializó en este engendro en buena medida, si no inventado, sí fomentado, creado por Reagan y que llegó al poder por accidentes del destino, nunca controlando todo el territorio nacional en 1996. Y ahora, después de una guerra absolutamente ridícula, fracasada, fallida, que puso en evidencia la incompetencia imperial de los Estados Unidos de no poder ni siquiera ganarle a un enemigo desmoralizado, debilitado, perdido, que lo único que tenía, como bien decían los talibanes desde 2001, lo único que tenemos es tiempo. Nosotros tenemos tiempo, mucho. Ustedes háganle como quieran. Y eso fue lo que sucedió. Llegaron los americanos con diferentes estrategias a lo largo de sus catastróficas regímenes o gobiernos. Primero el de Bush, que trató de comprar líderes y a los que no podían comprar los mataban. Y luego Obama, que quiso salirse de la guerra y en lugar de eso se metió mucho más, se metió hasta el cuello. Y después Trump, que también juró que se iba a salir y no hizo más que inundarse más, o sea, inundar más la situación y anegar la condición bélica, hasta el punto en que cuando Biden recibe el paquete ya no tiene más opciones. Le cortó todas las opciones, le dijo, porque Trump aseguró que se saldrían de Afganistán, y lo que le heredó fue un régimen en ruinas y sin ninguna herramienta realmente para manejarlo. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy. En fin, no quiero meterme en muchos rollos porque lo que interesa hoy es hablar más de la mujer, porque hoy tuve la desgracia de estar todo el día metido en Twitter y ver todo el día estas llamadas desesperadas a la acción de gente muy comprometida, gente muy valiente que estaba en el Starbucks de la Condesa o en la sala de su casa tomándose un chai, como dice Mauricio, y diciendo, ayudemos a nuestras hermanas afganas. Y yo lo único que digo es, carajo, ¿dónde estaban hace 20 años cuando entró a Estados Unidos a bombardear a los civiles, cuando
desataron esta maquinaria bélica que descuartizó lo poco que quedaba de una sociedad, matando hombres y muchas mujeres, les garantizo. Entonces ahora tenemos esta fantasía de que durante los 20 años que Estados Unidos estuvo, ayudó a las mujeres, cuando lo que fue esto es una máquina para los contratistas, para ganar dinero bestialmente, para esquilmar a la sociedad estadounidense con la fantasía de que están creando escuelas, plantas de tratamiento de agua. Todo eso, no, mentira, no queda nada. Todo eso es una fantasía. Lo que queda es una ruina de país. Estados Unidos durante 20 años no logró hacer ni lo que los rusos hicieron. O sea, Estados Unidos logró ser de una manera más humillante que los rusos. No me puedo imaginar eso. Y lo lograron. Conquistaron ese mérito. En fin, y la condición de la mujer en Afganistán es desastrosa, catastrófica. Estoy viendo ahora una serie que Mauricio detesta, creo, The Handmaid's Tale. No, sí. El cuento de la mucama. De la criada. Que la serie es muy, bueno, desde mi punto de vista empezó muy bien, siguió un poco mal, cada vez mal, y la cuarta temporada es un absoluto desastre. Pero viéndolo, digo, sí, pues esto es el Talibán, realmente es un buen reflejo, con la gran diferencia que el Talibán es una empresa completamente quebrada desde el principio. Pues es un país pobre, miserable, que durante años le estuvieron inyectando millones y millones de dólares y nunca logró tener una cosecha que alimentara a su pueblo. O sea, eso es la verdadera desgracia de Afganistán, que además de ser fanáticos, son terriblemente pobres. En fin, y bueno, la mujer en Afganistán ahora está en una situación desesperada, terrible, pero eso no quiere decir que no lo haya estado durante los últimos 40 años. En fin, y eso es todo. No me quiero eternizar, pero bueno, Mariana, tú tienes cosas más interesantes que decir que yo. No, por supuesto que no, Neif, pero justo iba a retomar en lo que tú cerraste. Ahorita es parte de una coyuntura. Hemos estado viendo imágenes que hace, no sé, 50 años no hubiéramos podido ver porque no existía la tecnología. Pero esta condición de la mujer absolutamente sometida y violentada no es del régimen talibán, es de muchos años antes. Y, por ejemplo, cuando sí justo estos mujeres y hombres activistas de Twitter sí se ponen muy en, bueno, yo estoy con ustedes y qué vamos a hacer y protestar, pero ¿por qué no se necesitaba un Afganistán, un conflicto entre Estados Unidos y Afganistán para protestar contra mujeres lapidadas, a veces por su propia familia, mujeres que son decapitadas? ¿Por qué? Porque se embarazaron, porque las cacharon siendo infieles, que las casan con señores, niñas a las que las casas con señores, que las compran, que las violentan, que las golpean, niñas en África que son mutiladas por una comunidad que les prohíbe para hacer, mujeres que tienen que tener el chador o la burka, para que los hombres no las vean y entonces no sean violentas. Entonces, todos estos, podríamos estar 3 horas, han existido desde hace cuánto tiempo. Entonces creo que sí, si bien es muy importante que en este país una chica pueda salir sin que la piropeen, claro, es muy desagradable y eso es algo a lo que se aspira a llegar, pero creo que hay que abrir mucho los ojos para ubicar prioridades y son cuestiones literal de vida o muerte. No, y yo añadiría lo que tú acabas de decir, absolutamente tienes razón, mucho más acertada y afilada de lo que yo dije, y trataré de enmendar diciendo, y además nadie se fija que estamos hablando de un régimen que, comparado con Arabia Saudita, con Qatar y con los demás Emiratos, pues son totalmente comunes y nadie está protestando por lo que sucede en la condición de la mujer en Arabia Saudita. Otra vez, porque esos son ricos, esos no tienen problemas para comer, pero no importa que la desigualdad y que la brutalidad contra la mujer se aplique sin medida. En fin, pero Mauricio, tú... Venga. Bueno, pues este es el preámbulo y que me parece un buen preámbulo para el episodio que nos ocupa hoy, que tiene que ver con la mujer y que tiene que ver con el feminismo o con los distintos feminismos. Ya no se puede hablar de un solo feminismo, de eso, entre otras cosas, hablaremos el día de hoy. Y para ello tenemos, como ya dije al inicio del programa, a la mejor, exacto, sí, a la mejor conversadora para estos temas, que es la antropóloga y escritora mexicana Marta Lamas, a quien le doy la bienvenida aquí a Zona de Contagio. Hola Marta, bienvenida. Hola. Al programa.
presentarte, lo decía antes de que entráramos, pues es un poco absurdo, ¿no? Porque de verdad sí, eres una autoridad, no solo en este tema, sino en otros muchos, pero hay que recordar para la gente que no, por tonta, porque no hay otra palabra, no sepa de ti, Marta fundó una de las revistas de referencia, una de las publicaciones de referencia en América Latina, y yo me extendería al orbe hispanoamericano, que es Debate Feminista, una revista fundada en 1990, ya que Neif habló de estar viendo hacia atrás, de que esto que está ocurriendo, por desgracia, no es nada nuevo. Bueno, pues ahí está el referente de la revista que Marta fundó y encabezó. También recuerdo el suplemento feminista de la jornada, el doble jornada se llamaba, si mal no recuerdo, que también era para mí, fue una referencia en los años, sobre todo en los años 90, y invitamos a Marta para que nos hable. Tiene una bibliografía impresionante, pero nos vamos a ceñir al libro más reciente que acaba de publicar hace un par de meses, en mayo, si la memoria no me falla, en la editorial Océano, que se llama Dolor y Política, sentir, pensar y hablar desde el feminismo. Y para empezar con esta charla, querida Marta, me gustaría que nos detuviéramos, a mí, entre muchas otras cosas que me llaman la atención de tu libro, es la elección de estos tres verbos tan importantes que son sentir, pensar y hablar desde el feminismo. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué sentir, pensar y hablar? Pues muchas gracias por la invitación, Mauricio, Mariana, Nayef. Yo no sé si se dice Nayef o Neyef, ¿cómo? Es Neif, pero ¿Neif? Nayef está perfecto. Neif, ok, me lo voy a aprender, Neif. Gracias. Bueno, mira, es que lo primero fue sentir, o sea, el libro cuenta de alguna manera 3 incidentes que me dolieron mucho, que pasaron y que me hicieron, después de que los sentí y me dolió, pensar qué hacía yo con ese dolor, y al mismo tiempo estaba pasando en la Ciudad de México todo este movimiento de las feministas que también estaban hablando de su dolor, de un dolor muchísimo más grande que el mío, digamos, o con causas muchísimo más tremendas que el mío, pero era mucho las emociones que estaban en ese momento en la Ciudad de México, en mi vida. Y luego, pues me puse a pensar que una manera de elaborar el dolor, eso lo aprendí en psicoanálisis también, es la posibilidad de hablar, ¿no? Hablar de las cosas que te duelen y hablar con una escucha, ¿no? Entonces, pues me puse a hablar por escrito lo que me pasaba, se lo di a un grupo de amigas y de amigos a los que les agradezco en la introducción del libro, el haberlo leído en borrador, escuché sus comentarios, todo, ¿no? Y luego salió. Es un libro que tiene que ver con la pandemia, o sea, el 4 de abril mi hijo entró al hospital, no por COVID, por otra cosa, estuvo 10, 11 días, y yo cada día que iba al hospital estaba segura que me iba a contagiar y que me iba a morir de COVID. Entonces, eso fue como mi motorcito para cuando salimos del hospital y me di cuenta que no me iba a morir, decir, no, yo ahora sí tengo que contar esto, tengo que contarlo además de una manera que se note que he pensado en lo que me pasó, no solamente como un lamento de una herida, sino como el indicador de algo político que le está pasando al movimiento feminista en la Ciudad de México. Lo acoto a la Ciudad de México no porque piense que no está pasando en otras partes del país, sino porque me gusta como centrarlo y que luego no te digan, no, es que en Aguascalientes no está pasando, o en Yucatán, o lo que sea, ¿no? Probablemente está pasando en muchas partes. Entonces, un poco ese es el sentir, pensar y luego hablar, porque además para mí el hablar en este libro y en los últimos 3 años más o menos, se ha convertido en una obsesión de la dificultad que tenemos entre los distintos grupos feministas, como bien decías, Mauricio, de hablar entre nosotras, de hablar nuestras diferencias. O sea, yo también digo en el libro que no soy monedita de oro para caerle bien a todas, pero que una cosa es no caer bien o tener discrepancias fuertes políticas, ¿no? Disputas, y otra cosa es desde tergiversar lo que yo digo, ¿no? Hasta simplemente no querer hablar. Entonces, el hilo conductor
con lo que al final voy a terminar es como con una oferta de sentemos a hablar o sentémonos a pensar por qué es tan difícil hablar entre nosotras. Fíjate que yo me iría, justamente me llamó la atención el verbo y me parece muy interesante ese proceso que haces de sentir. Primero se siente, luego se piensa lo que uno sintió y luego se habla lo que uno pensó y sintió, ¿no? O así debería Pero ser, por lo menos. así es lo que debería ser, es un proceso como lógico. Ya que tocaste el tema del análisis, pues yo les comentaba off the record, pero ahora lo haré ya on the record, que alguien con, una persona con la que he tenido muchas conversaciones en torno de la lucha feminista y los distintos feminismos también, insisto, para comprenderlo yo un poco más, ¿no? No soy para nada ningún experto, pero me interesa. Soy un hombre que le interesa entender esto, ¿no? Este dolor que se está viviendo, con el que coincido. No estoy muy de acuerdo, y ahorita pasaremos a eso, a ciertas manifestaciones o ciertas expresiones de ese dolor que han sido a través de la violencia. No estoy de acuerdo con eso, pero como digo, una de las personas con las que me hablo, se ha hablado de esto, es mi analista, ya que tocaste el tema del psicoanálisis. Una mujer, lo decía yo, muy inteligente, una gran lectora, y con ella he rebotado mucho estas ideas. Y ella fue la primera, esto de haber sido el año 2000, vamos a ponerla, como tú acabas de hacer la cronología, 2018, que empezó, claro, que fue la ola esta del Me Too mexicano, el primer tsunami, ¿no? Que a mí me tocó pues de repasón, me raspó, me revolcó ese tsunami y pues yo trataba de entender, ¿no? Además, en mi caso, bueno, fue una acusación anónima, sin fundamento, etcétera. Pero eso no importa, lo que importa es que yo trataba de entender y veía todo obviamente en las redes sociales, todo el enojo, todo el coraje, toda la rabia, esta como violencia contenida que se estaba volcando por parte de las mujeres hacia muchos hombres, ¿no? Algunos con justificada razón, otros creo que no tanto. Y mi analista fue la primera que me dijo, a ver, pero es que hay que poner sobre la mesa primero un tema. Ya no se puede hablar de un solo feminismo. No es de ahora, de hace años, se tiene que hablar de varios feminismos o de distintos feminismos, muchos de los cuales están en pugna y están en roce y están queriendo eso que tú acabas de mencionar, Marta, hablar, pero hay de repente por ciertos grupos feministas, no por todos, la idea de un hablar, de un monologar. Yo estoy con mi rollo, yo estoy monologando, yo digo esto, yo pienso esto, y todas las mujeres y todas las personas que no piensen como yo, pues están fuera de cualquier diálogo. Yo no me presto al diálogo. Entonces yo creo, si quieres, vámonos a eso, a lo que tú dices y con lo que tú cierras el libro, con esta idea de sentarse a dialogar, ¿no? Que creo que es también contigo, que es lo que hace falta en estos momentos tan arduos y tan difíciles y tan polarizados. Claro, y es muy complicado porque la subjetividad, ¿no? Ha hecho que a lo largo del tiempo se construyan una serie de mecanismos de defensa, ¿no? Que puede ser la razón arrogante, ¿no? El de yo estoy por arriba de, yo no tengo por qué dar explicaciones, ¿no? O el tema de las fronteras identitarias, ¿no? De si yo pertenezco a este grupo y sigo a esta feminista, pues no puedo hablar con... Entonces, en el libro, digamos, intento ir mostrando el camino que me va a llevar a mí al final, ¿no? Termino diciendo, bueno, ¿qué significa hablar? Bueno, ¿qué significa hablar? Para mí es tener la voluntad de hacer política también, ¿no? Es decir, de saber que hay diferencias, que hay adversarias, que no todas queremos lo mismo, pero que sin embargo hay un horizonte, digamos, llámese democracia radical, que es como yo lo llamo, otros lo llaman la izquierda, el socialismo, ¿no? A donde queremos llegar desde distintos lugares y que si no nos damos el ejercicio del esfuerzo, además, de, bueno, por lo menos ver si hay la posibilidad de hacer un frente, una coalición con cierto tipo de demandas en las que todas coincidimos, aunque vengamos de tradiciones distintas y tengamos ideologías distintas, pues no lo vamos a conseguir. Entonces, sí, ahí llegué, ¿no? Yo también, al igual que tú, discrepo de lo que se llama violencia. Creo que hay una situación en donde hay muchas cosas que, aunque son escandalosas, para mí no llegarían a ser violencia, ¿no? Es decir, para mí pintarrajear un monumento no es violencia, pero destrozar
el Metrobús o las computadoras en una universidad pública, ahí sí es donde yo ya digo, yo ya por ahí no puedo pasar, ¿no? Entonces hay toda una reflexión sobre la política de la no violencia, que muchas de las feministas teóricas que en este momento las chicas jóvenes están siguiendo, está planteando, por ejemplo, Judith Butler, ¿no? Que tiene Claro. su último libro sobre la no violencia. Y a mí la postura me parece muy interesante, como también me parece muy interesante el debate que se va a dar de una filósofa que vive en Inglaterra, su origen es de la India, Amnia Srinivasan, con Martha Nussbaum, una de las cabezas, digamos, del liberalismo más feministas y más padres, ¿no? Sobre hasta dónde es productivo así desbordarse de violencia, ¿no? Es decir, sí se entiende que los grupos, las personas, ¿no? En un momento determinado, frente a la injusticia, frente al dolor, frente a muchas cosas, estallen, ¿no? Y caigan en una cosa como de salir a manifestarse violentamente. Y Nussbaum pregunta, ¿hasta dónde es productivo o no, ¿no? Tomar el camino de la violencia? Ella dice que no. Ella habla de que en todo caso habría que buscar una justicia transicional y habla de la importancia de la civilidad, de tratarnos con un mínimo de civilidad entre las personas, ¿no? Y Amia Srinivasan va a plantear algo que a mí me llamó mucho la atención, cómo no todos los seres humanos ni todas las personas están en la posición de poder expresar su violencia, ¿no? De cómo también allí Exacto. hay la posibilidad de algunas personas de expresarlas sin tener consecuencias y otras que ni siquiera la pueden expresar. Y entonces, bueno, todo eso remite, ¿no? A lo que yo vi, digamos, que ocurrió en la UNAM, con los paros y con las tomas y lo que se vio en las marchas, ¿no? Y tratar de aterrizar eso a lo que nos está pasando en México. Sí. Mariana. Adelante, Mariana. Sí. No, fíjate, Marta, yo he tenido discusiones importantes con mi papá, que es papá de 2 hijas, yo y mi hermana más chica, y mi papá tiene 78 años, mi mamá tiene 75, mi tía tiene 78, por ahí, y todas ellas, bueno, y mi papá también, te podrás imaginar que la primera impresión es, estas pinches viejas que se fueron ahí a destrozar todo, eso no me representa, pinches argüenderas, una reacción muy, muy fuerte. Y yo la entendí por un tema de generación, pero a mí no me importa que tengan 78 o 90, yo trato de dialogar con mi papá diciendo, ok, ya sé que no nos gusta verlo, pero si a ti te hubieran secuestrado a una hija y la hubieran encontrado violada y descuartizada en un río podrido, no rompería, me dice, rompo todo, claro. Entonces hay que hacer eso, hay que hacer la aclaración de que en México están matando a decenas de mujeres todos los días y con esta violencia espantosa. Entonces, ahí sí decir, bueno, si no te gusta ver a la señora rompiendo la computadora, no, pero entiendes de dónde sale toda esta rabia absoluta, ¿no? En un país como este, Marta, tan machista y que nos gusta, bueno, me incluyo, o les gusta, ya no sé, el modelo del señor que es atendido por su mujer o por las hijas, que en un alto porcentaje sucede, a lo mejor sucede menos en algún ámbito más urbano, un poco más de la Ciudad de México, ponle. Esta violencia no puede resultar como te salió el tiro por la culata, es decir, entonces contraproducente, sí. Contraproducente, exactamente. Bueno, ese es el argumento, esa es la pregunta de Nussbaum, es decir, cómo muchas veces esas expresiones pueden resultar contraproducentes para los mismos grupos que las están actuando, digamos, ¿no? A mí una cosa que me sorprendió mucho, fíjate, la gran marcha de la Primavera Violeta, que eso ocurre en abril del 2016, casi ninguno de mis amigos intelectuales que escriben en los editoriales de los periódicos la registró, ¿no? Y fue una marcha buenísima con un documento que yo reproduzco en el libro, el documento completo, porque es buenísimo, ¿no? La postura, lo que pedían, todo. Me acuerdo que, bueno, creo que algún periódico ese día, porque fue una marcha importante, tomó las fotos de la marcha, pero después
ya como que pasó al olvido. En cambio, en el 2019, cuando las chicas jóvenes además convocan con una velocidad a una, ni siquiera a una marcha de las demás organizaciones, sino a un grupo, a ir a la oficina del jefe de policía y le tiran la diamantina rosa y rompen la puerta de vidrio, eso ameritó que todos mis amigos intelectuales, y te digo que los conté como 8 en distintos periódicos, hablaran de lo que estaba pasando y de la violencia de las mujeres. Y las profas chicas decían, es que si no hacemos esto, no nos toman en cuenta. Entonces son esos dilemas bien complejos, porque por un lado, el fin no justifica los medios, sino que en los medios va implícito el fin, pero por otro lado, si tú has estado haciendo las cosas, digamos, sin violencia y no te pelan, llega un momento en donde de repente estallas, que es un poco lo que pasó ya a partir del 2019, tanto en la UNAM como en la calle, ¿no? Entonces son dilemas complicados, yo no tengo la solución a ellos, yo como antropóloga registro los cambios culturales, ¿no? Y como feminista, pues estoy comprometida con muchas de estas batallas, pero sí veo que es decir, la lucha contra los feminicidios empieza desde 1993, cuando Julia Monarres del Colegio de la Frontera Norte hace su primer reporte sobre lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. Y claro, salían 20 locas con un cartel a la calle y nadie las pelaba, y luego esas 20 fueron 100 y luego fueron 500, pero desde 93 se ha estado hablando de los feminicidios y se ha estado dando muchísimas denuncias, y es realmente en los últimos 2 años, a partir de los actos que se consideran vandálicos de algunas de chicas, que se ha vuelto un tema de discusión en círculos políticos que antes no tomaban el tema. Entonces es complicado, y lo que tú dices, Mariana, es decir, la gran discusión es cómo hacer que la violencia sea productiva políticamente y no contraproducente. Ese es uno de los temas, pues, que discuten estas filósofas, ¿no? Fíjate que ahora me acuerdo, y ahora te doy la palabra, Nate, pero hago aquí hablábamos de este amigo en común muy querido, Sergio González Rodríguez, antes de entrar aquí al programa. Bueno, Sergio fue, a ver, tú me puedes corregir, Marta, pero Sergio fue, hasta donde yo recuerdo, ahorita mencionaste un año clave, 93, cuando se empieza a registrar los feminicidios por escrito y se empiezan a dar las noticias. Sergio empieza la investigación de los crímenes en Ciudad Juárez en el 94-95. Yo llego acá a la ciudad, ¿no? Cierto, sí, claro. O sea, entonces, digo, hablábamos hace un momento de hacer historia y de pensar, como tú dices en tu libro, de pensar las cosas. Bueno, esto por desgracia no es una situación de agosto del 2021, ni del 2020, ni del 2019, sino que por desgracia va para atrás, es algo sistémico, es algo endémico. Y yo creo, esa es mi impresión, que sobre todo las mujeres más jóvenes, que igual algunas a lo mejor ni nacían todavía en el 93, ¿me explico? El 94, y que están ahora manifestándose, bueno, pues tienen también que pensar mejor esto, ¿no? O sea, decir, oye, pues fíjate, hay un hombre que fue el primero en México que empezó a investigar los feminicidios en Ciudad Juárez. Escribió un libro extraordinario que se llama Huesos en el Desierto, que para mí se ha vuelto como una especie de referente de la crónica y de la investigación, del periodismo de investigación en México. Y de repente, en medio de todo este enojo, ira, reclamos, no veo mencionado esto, no veo mencionado como, a ver, oigan, aquí hay un libro que ya estaba señalando esto, hay que irnos otra vez a ver ese libro, y a la investigación que hizo este periodista, que como sabemos, pues esa investigación en buena medida le costó una golpiza que casi lo mata, sí, sí, casi sí. lo mata. Entonces hay como una especie ¿cómo decirlo? De memoria a corto plazo, ¿no? O sea, me acuerdo de los tweets de hace un mes, pero no puedo referirme a un libro de hace 20 años porque ya es como historia pasada, ¿no? Pero además hay dos cosas. Por un lado hay mucho antiintelectualismo, ¿no? O sea, se piensa que la política es esto, salir a la calle, manifestarte, y hay como dificultades de sentémonos a leer y a discutir lo que leemos, ¿no? Y luego hay un sociólogo
analista de la cultura que se llama Russell Jacoby, que habla de la amnesia social, de cómo hay cierto tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, todo el planteamiento de Freud, ¿no? Él habla mucho de Freud justamente, ¿no? De que Freud es demasiado viejo para la gente de ahora, pero al mismo tiempo no es suficientemente viejo para haberse convertido en un clásico como los griegos, ¿no? Entonces, él hace toda una recuperación diciendo que, bueno, las cosas que ha planteado Freud, importantísimas con respecto a la condición humana, cómo estamos estructurados psíquicamente, a la sexualidad, ¿no? Y que pasan todas también por el inconsciente, como eso como que ya se olvidó, ya lo dijo, y ahora estamos en otra cosa. Y eso, bueno, pues nos está pasando también aquí, ¿no? Hay una gran amnesia social de ciertas visiones críticas sobre los seres humanos, ¿no? Y hay mucho antiintelectualismo en el movimiento. Yo creo que esas dos cosas son difíciles de superar, ¿no? O sea, y no sé qué vamos a hacer. Seguir Pues, escribiendo libros que no todo el mundo lee, ¿no? bueno, pues que no, que libros como el tuyo, Dolor y Política, que sí hay que leer, justamente hay que insistir en esto para entrar a un debate inteligente o sea, yo entiendo también por supuesto que la pregunta que acaba de hacer Mariana, la que le hiciste a tu padre, yo diría lo mismo. Yo tengo una hija, toco madera, nunca le pase nada, pero ahí está el peligro latente, ¿no? Y mi hija es muy consciente, por supuesto, de ese peligro, de ese riesgo, todo el tiempo está remarcándome eso. Y yo entiendo esa visceralidad, ese impulso visceral, pero también, además de la visceralidad, tiene que haber otra parte de la moneda, ¿no? En la otra cara de la moneda de la visceralidad hay ese pensamiento del que estamos hablando, en el que tenemos que estar, y hablo en ese plural majestático, tenemos que estar un poco más sosegados. Sí, nos gana el coraje y por supuesto que nos duele el índice absolutamente trágico y terrible y siniestro de feminicidios en México, por supuesto. Es como abrir una herida que está supurando permanentemente, ¿no? Pero a la par de eso, yo creo que también tiene que haber un momento para sentarse, o sea, como, pues ni modo, respirar hondo y pensar también a dónde va esta visceralidad, ¿no? Hacia dónde va esto. Pero Neif, creo que tú querías o quieres decir algo. Ahora me parece un poco un atrevimiento lo que yo voy a hacer, porque estamos hablando de temas muy serios. No que lo que yo vaya a mencionar no tenga cierta seriedad, pero es muy diferente que la contundencia terrible que tiene este tema. Pero yo nomás quería decir, y para mí es importante decirlo contigo aquí, Marta, que en buena medida el haberme yo atrevido a escribir sobre pornografía tiene mucho que ver con tu trabajo y con lo que haces en Debate Feminista. Cuando yo empiezo a escribir o a pensar sobre el fenómeno pornográfico, pues obviamente eso fue hace en los 90, cuando había muy poco académicamente escrito acerca del tema. Había unos cuantos grandes, sobre todo mujeres, unos cuantos grandes académicas que estaban metiéndose un poco al tema apenas, pero a mí me influenció mucho lo que leía de ti, más en artículos en ese momento, y me llevó a la reflexión sobre la pornografía, sobre la reflexión de lo que quería decir, atreverse a enfrentar a lo que en ese momento era el feminismo de segunda ola, que venía muy retrógrada, que venía muy antagónico a grandes conquistas que yo creo que el feminismo había hecho antes, y venía cuestionando cosas que me parecían importantes al respecto del cuerpo, al respecto de la expresión de cada quien, basándose todavía en esta idea de que el machismo era todavía un dogma incontestable, impasable. Y bueno, me refiero a lo que escribían Catherine McKinnon y mucho más a lo que escribía Andrea Dworkin y todo lo que siguió, que llegan hasta ahora con Dines y con otras feministas que yo considero absolutamente retrógradas, que no están llevando la discusión a ningún lado provechoso, pero no sé, quisiera ver qué piensas tú ahora, después de que han pasado casi 30 años de que pasó esto. Este debate que yo hice el eje de mi primer libro sobre pornografía. Bueno, yo creo que seguimos compartiendo la misma perspectiva, pero no pienses que fueron las feministas de la segunda ola. Las feministas de la segunda ola se dividieron muy pronto entre las digamos,
las que se ponen el nombre de radicales, que para mí son extremistas, porque lo radical quiere decir ir a la raíz, y ellas no van a la raíz, y son también llamadas las feministas de la dominación, con McKinnon a la cabeza, ¿no? Y las feministas que nos llamamos pro-sex, ¿no? Que defendemos la pornografía, que defendemos el trabajo sexual, que hablamos de la libertad, y que vemos lo que David Halperin ha estado trabajando en los últimos años, y es que hay una guerra en contra de la sexualidad, y es una guerra, digamos, solapada, medio oculta, que se está haciendo de muchas maneras. Solamente la gente que vive la represión sexual se da cuenta que está esa guerra, digamos, en marcha, ¿no? Y es una guerra que sí ha afectado a los jóvenes, a las mujeres, a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, eso sigue, y el feminismo sigue dividido en estas dos grandes posturas, ¿no? Con respecto al comercio sexual, con respecto a la pornografía, con respecto a la sexualidad, ¿no? Que esta maravillosa Carol Vance dijo que estábamos entre el placer y el peligro las mujeres, ¿no? Con el tema de la sexualidad en 1982, cuando fue la gran conferencia sobre sexualidad, que va a marcar también esta parte de estas guerras culturales, porque son guerras culturales en torno a la sexualidad, y eso a mí me vuelve a remitir al genio de Freud, que pudo darse cuenta de lo que implicaba, ¿no? Esta bomba que es la sexualidad humana y la libido que no tiene límite, pues, ¿no? Que el límite se lo tenemos que poner culturalmente, y como el deseo también no tiene límite, ¿no? Entonces, sí, el feminismo sigue, Neif, bien dividido, ¿no? En el sentido de estas dos posiciones. Lo que pasa es que lamentablemente en esta división las feministas de la dominación, que consideran que la condición sexual de la mujer ha sido la causa de su sometimiento y de su opresión, y que no voltean a ver la estructura socioeconómica, el neoliberalismo, ¿no? Sino que simplemente todo lo arman en términos de mujeres víctimas y hombres victimarios, ¿no? Pues son las que han ganado, digamos, políticamente en Naciones Unidas, en ciertos gobiernos, ¿no? Lo vimos en Suecia, que era una sociedad, digamos, una socialdemocracia que pensaba en la igualdad, y cómo en 1999 es el primer país que va a hacer toda la prohibición del comercio sexual, con el tema punitivo de castigar a los hombres, ¿no? Las mujeres que venden sexo son víctimas, a ellas no las vamos a tocar, y los hombres son los malos y vamos contra ellos. ¿Y qué es lo que produjeron? Produjeron que esas mujeres se tuvieran que ir a la clandestinidad, que los suecos cruzaran fronteras para poder tener relaciones sexuales legales en Dinamarca o en Islandia. Entonces, y tú dices, ¿cómo es posible que luego, hace unos 8 años creo, ¿no? Francia, que había sido un país en donde el comercio sexual era una cosa aceptada y boyante, ¿no? Ya aceptó el modelo sueco, ¿no? Y volteamos a ver América Latina y vemos esta cosa del neoabolicionismo, ¿no? El abolicionismo en sus orígenes fue muy bueno, y fue, digamos, a finales del 19 y principios del 20, fue este planteamiento de que el Estado debería de dejar de meterse con las trabajadoras sexuales, de registrarlas, de pedirles la cartilla de salud, que todo eso era un absurdo. Y hubo un tratado abolicionista a principios del siglo XX, aquí en México lo firmó Lázaro Cárdenas, creo que en 1938 o 39, ¿no? Pero eso era el abolicionismo, era que el Estado dejara de ser el padrote, digamos, ¿no? Y ya ahora el nuevo abolicionismo, que intenta abolir el comercio sexual, el trabajo sexual elegido voluntario de muchísimas personas, ¿no? Mujeres, hombres y personas con identidades disidentes, se llama neoabolicionismo, y ha tenido una fuerza, y hay toda una industria con muchísimo dinero para rescatar a las víctimas y a las esclavas sexuales, ¿no? Entonces es durísimo, ¿no? Y es una batalla que no hemos tenido suficiente debate público para ver cómo Estados Unidos, un país puritano que tiene prohibido el comercio sexual, excepto en Nevada, es el único estado en donde son legales los burdeles, ¿no? Pero cómo desde Estados Unidos se construye
toda una política antitrata en donde van a estar revisando cuántas víctimas rescata la policía para entonces darle su premio a los países, ¿no? Y si no rescatan suficientes víctimas es que no están haciendo bien el trabajo y entonces ya no dan apoyos y hay conflictos políticos desde el puritanismo y desde la mirada punitiva. Entonces, yo creo que tú y yo todavía tenemos muchas coincidencias. Mira, sí, pues yo te tengo que decir que tu trabajo siempre fue una influencia importante y me encanta verte ahora en esta posición porque me hace pensar que no estoy tan perdido y me parece terrible cómo esta nueva generación de chicas feministas, no todas, por supuesto, hay un cierto feminismo muy reaccionario, muy en la onda de regresar a la represión más severa, lo que tú acabas de mencionar, que a mí me impresiona verlo en chicas jóvenes. Y esto decirlo en la época de OnlyFans, o sea, es clarísimo que no, que está totalmente desfasado. En una época en que la pornografía, como la gran industria monstruosa que ellas denunciaban en los 70s, 80s, 90s, ya se colapsó, ya no existe. Ese monstruo ya no existe. Ahora lo que tenemos es Pornhub, que ni siquiera es una empresa de sexo. Pornhub es una empresa que se dedica a traficar con otras cosas que no tienen que ver con sexo. Entre ellas se cuelan imágenes sexuales. Lo que ellos tienen es un control mediático inmenso, planetario. Y bueno, lo que sí tenemos es los Instagrams de chicas y chicos y gente trans y todo, que están promoviendo su imagen erotizada, sexualizada, con todo el derecho del mundo. Y entonces no solamente estas cacerías se vuelven un estigma más, ¿no? Y llenan de prejuicios a la gente y de temores que yo pensé que íbamos a haber rebasado para el siglo XXI. Sí, y el problema es además no entender que hay muchas expresiones en el mercado sexual que, bueno, primero que ni siquiera son de contacto físico, el sexo telefónico, lo que señalas de internet, del mundo virtual, ¿no? Pero bueno, en los contactos físicos hay de todo, ¿no? Entonces también empieza a haber, digamos, mujeres que compran servicios de hombres, ¿no? Empieza a haber una clase media que por la situación económica no está accediendo, ya no son solamente las mujeres que estaban en la calle, ¿no? O las escorts, ¿no? Hay clases sociales, hay de todo. ¿Y qué otra cosa es la trata? Que obviamente que existe la prostitución forzada o trata, pero que es un segmento muy pequeño del gran mercado sexual y que se ha querido darle a ese segmento y a ese crimen, porque es un delito espantoso la trata, ¿no? Se lo ha querido homologar con el comercio sexual y decir que todo es horrible, todas son esclavas sexuales, ¿no? Es decir, hay ahí han hecho una especie de fusión entre lo que es la trata y el comercio sexual, una fusión evidentemente discursiva, ¿no? Narrativa, hay una retórica, ¿no? Muy horrible. Y bueno, hay muchas trabajadoras sexuales que están saliendo a decir, oigan, un momentito, ¿no? Yo no soy una esclava sexual, no soy una víctima, este es el trabajo que consigo en donde gano mucho más en 2 horas que lo que estaría yo ganando en una semana. Fui sinodal de la tesis de una chica en investigaciones antropológicas que hizo un trabajo espectacular. Se fue a parar a un puente en donde llegan los grandes camiones, creo que en la carretera de Hidalgo, no sé qué, y que llegan allí y hay trabajadoras sexuales, ¿no? Y ella llegó así con su rollo antropológico, ¿no? Y su grabadora, a ver si se dejaban entrevistar, y se fue haciendo amiga de ellas, y tiene unas entrevistas en donde de repente una mujer te dice, yo trabajaba en la fábrica de galletas fulanita de tal, ganando salario mínimo que eran 400 pesos a la semana, de lunes a viernes, 8 horas. Aquí yo me gano 400 pesos en media hora y estoy ganando a la semana 7,000 pesos, de 400 pesos a 7,000 pesos a la semana. Le ha permitido comprarle casa a los papás, hacer esto, hacer lo otro. O sea, ¿de qué me están hablando? Pues, ¿no? Entonces, hay muchísima investigación antropológica, hay muchas etnografías de varias partes del mundo, de México también. Hay otra alumna, Vanessa Maldonado, que se fue a hacer su investigación
a Tapachula, ¿no? Pensando, le habían dicho que había mucha trata, ¿no? Iba ella con la cabeza de que voy a ver la trata y descubrió que no había trata, que había trabajo sexual de las migrantes en condiciones muy duras, porque digo, venir de Honduras o venir de Guatemala, ¿no? Pues no está fácil, ¿no? Pero fue también como desmitificar ese tema de que todo es trata. No, no, no. Trata existe, sí. Hay que combatirla, claro. Comercio sexual, para empezar, en México es legal si eres mayor de 18 años y es voluntario. Claro. Entonces, la discusión es otra, ¿no? Pero sí lo que tú dices es cierto, ¿no? Es que el tema de la violencia, tan importante, por un lado, como dice Mariana, pero al mismo tiempo no deja pensar, porque como que ocupa todo, y todo es violencia, ¿no? Y claro que hay una prostitución forzada que es violenta, y las imágenes que usan en las narrativas son trágicas y horrendas, y cuesta mucho trabajo poder escuchar lo que dicen las propias trabajadoras sexuales, que hablan de esto de una manera muy libre que te hace ver otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, como ves, Neif, sí tengo mucha sintonía contigo. Maravilla. Yo quisiera también decir, creo que ya estamos por cerrar, ¿verdad, Montiel? Nos queda todavía unos minutos. Yo ya sé que soy el verdugo del tiempo, pero todavía Sí, nos queda Venga, tiempo. ok. pero yo creo que uno de los grandes méritos de estas chicas jóvenes, como dice Neif, que a veces no es el estereotipo de la mujer como se cree que se tiene que ver a la mujer con pelo largo, es sumisa, calladita, todas esas cosas que nos han inculcado. Pero sí creo que el gran mérito es la cantidad de conversaciones. Tú hablabas, Marta, por supuesto, de hablar, ¿no? Y las conversaciones que hemos tenido, mis amigas y yo, mis amigos y yo, mis amigos y sus amigos, en cantinas, deja tú ya en el foro en universitario, ¿no? En cantinas. Me acuerdo una vez, por ejemplo, cuando fue la marcha esta, que fue la más violenta, la primera, el chavo que entrena en el gimnasio estaba hablando con otro y estaba preguntándole, con un periodista, preguntándole mucho, pero es que, ¿tú qué opinas? Pero es que en cuanto llegué, se callaron. Entonces dije, a ver, no porque sea mujer tienen que hablar esto a escondidas, esto es algo que hay que hablarlo, porque muchos hombres, a mí por ejemplo, se me han acercado y me han dicho, es que ya no sé cómo comportarme, no sé si lo que hice fue un acto de violencia o machismo, o nada más soy un cretino, o soy un ligador torpe, o... Entonces, cuando yo creo, Marta, no sé cuál sea tu postura, pero cuando de pronto en los medios, independientemente si es una cuestión legal, de no se puede hablar, ok, lo entiendo, pero cuando los medios dicen, hablan de tocamientos, o hablan de acoso, o hablan de patanería, creo que es importante especificar cuando realmente es un acoso o, como decíamos, un ligue torpe o algo así, porque muchos hombres que no tienen la educación de estos dos que están aquí con nosotros, también dicen, pues es que a mí me enseñaron que así era, y entonces me saca de onda el cómo comportarme. Y creo que sí hay que pues fomentar el diálogo a lo más que se pueda y sí entrar en detalles. No sé qué opinas tú, Marta. No, yo sí creo que hay que entrar en definiciones, ¿no? O sea, Exacto. una cosa es que pueda ser molesto que alguien te diga algo, pero no es lo mismo que te digan algo o que te miren a que te manoseen, y no es lo Claro, mismo que te manoseen a que te violen, digamos, ¿no? claro. O que te condicionen la calificación si no te tomas un café conmigo. Es decir, hay un arco iris, digamos, Muy bastante amplio. nefasto, ¿no? De cosas que hay que ir poniendo. Y a mí lo que me preocupa es eso, ¿cómo le vamos a hacer para explicar que ya cambiaron los códigos? Que lo que antes podía vivirse como un piropo, las chicas de ahora ya no quieren piropos, aunque sea guapa, ya no les gusta. Quieren andar por la calle sin que nadie les diga nada. Bueno, eso va a tener consecuencias culturales dentro de algún tiempo, pero en este momento, en ciertas zonas, eso se tiene que saber. Y también hay que saber qué es lo que vamos a pedir. Digamos, vamos a pedir que ya nadie voltee a verte, que ya no haya ligue, que ya no haya... Es decir, entonces, a mí me parece que es muy importante el debate público. Digo que este tipo de programas también son muy importantes y agradezco de nuevo la invitación. No, no. Pero
falta, estamos en un momento de transición, están cambiando los códigos, son distintos los códigos de los chicos de 20 años, de los de 40, de los de 60. Va a estar difícil pedirle a un ranchero de 60 años que no venga y te diga, mamacita, qué buena estás, ¿verdad? Claro. Pero está raro que un chavo de 20 años de la ciudad te diga, mamacita, qué buena estás, porque le van a dar un descolón las chavas de 20 años. Pues. Sí, Entonces, sí. yo creo que bueno, que con sentido del humor, con un poco de tolerancia y un poco entender que estamos cambiando, que hay cosas que no hay que vivirla, es decir, hay cosas que sí hay un límite, ¿no? Es decir, sí creo que una mirada o una palabra no tendrían por qué lastimar de la misma manera que lastima un manoseo o algo mucho más fuerte, ¿no? Y que bueno, claro que van a tener que cambiar las miradas y las palabras también, ¿no? Ya ahorita, pues hay muchas jóvenes que están totalmente en contra de los piropos. Bueno, esa es una información que los hombres van a tener que digamos, elaborar, ¿no? Para buscar luego formas de acercamiento, ¿no? De ligue, ¿no? Yo creo que va a haber una crisis bastante fuerte en todo el tema de las relaciones heterosexuales, ¿no? Sí. Muy, muy fuerte. Y yo creo, ya que tocaste el tema, con los jóvenes. Sí, 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 O sea, claro. específicamente con los jóvenes. Digo, uno que ya, pues ya no se cuece el Sí, primer claro. hervor, como decía mi abuelita, pues ya no. También, obviamente, también uno se tiene que acoplar y también, no acoplar, también uno tiene que cambiar. Uno no puede anquilosarse y decir, pues esto yo aprendí, así yo actuaba cuando tenía 20 años. Pues sí, pero eso fue hace 30. O sea, ya las cosas han cambiado y uno también tiene que ir cambiando con ir a la par de esos cambios. Eso sí lo creo. A mí me ha ayudado, por supuesto, muchísimo a sensibilizarme tener una hija, mujer. Me ha ayudado muchísimo, ¿Qué tremendamente, y edad? agradezco. 20 años, 21 años, Sí, 21 años acabo de la cumplir. mera edad. O Sí. sea, es la mera edad en la que discutimos, hablamos, no coincidimos en muchas cosas, ¿no? Qué bueno que haya discrepancia. Creo que ella me ha hecho pensar, creo que yo la he hecho pensar también, ¿no? Porque pues le digo, bueno, pues te llevo algunos añitos y pues he estado unos poquitos años más que tú aquí en el mundo, ¿no? Entonces, y las sociedades han ido Claro. cambiando, pero he visto otras cosas. Pero a mí eso agradezco, me ha sensibilizado mucho, me sensibilizó mucho también el crecer en un entorno eminentemente femenino, ¿no? Yo soy el mayor de 5, de 4 hombres y una mujer, que es la menor, pero por azares del destino, mi madre, mi abuela y las nanas, en ese momento pues sí había nanas, fueron el entorno en el que yo crecí durante mis primeros 9 años. Entonces, eso también, por supuesto que me sensibilizó, por supuesto que no es la experiencia que va a ser común a todos. Eso es algo que yo agradezco y lo que me ha tocado. Nos estamos acercando ahora sí como a la recta final, si quieren, para ir cerrando con algunas ideas. Yo, ahora que hablaban del comercio sexual, o sea, este es un tema como que da para otro programa, nada más todo eso, porque me quedo pensando en cómo, por ejemplo, un fenómeno como el de 50 sombras de Grey, que me pareció, bueno, ya saben, el bestseller pero sí, que sí marcó para cierto sector de lectoras, de mujeres, sí marcó algo y les abrió puertas, si ustedes quieren, medio falsas, medio, ¿cómo poder decirlos? Medio cursis, yo diría que más bien es cursi, toda esta idea de que el sadomasoquismo es algo como súper padre que te llena y te hace vivir, pues bueno, cada quien tiene las prácticas que quiere y cada quien va a seguir Puede. ¿no? Y que puede además, porque esa fantasía de tener el chico súper guapo que tiene un cuarto acá lleno de puros artilugios súper sofisticados para practicar eso más. Bueno, pues eso existe en la mente de la escritora y a lo mejor en algún ejecutivo gringo, ¿no? Pero lo que voy es que, pues, no deja de llamarme la atención de que de repente se den estos fenómenos en un momento en el que se están discutiendo también otras cosas, es decir, no piropos, no manoseos, por supuesto, no toqueteos, no que te volteen a mirar, y sin embargo de repente llega una trilogía de novelas eróticas, para mí son cursis, que ponen como a girar, a cambiar todo eso y decir, ahora qué padre, qué cool es el sadomasoquismo, ¿no? Sí. Pues yo no tengo opinión porque no leí eso. Qué bueno. Leí lo que la socióloga Eva Illus escribe sobre ese libro, ¿no? O sea, estoy enterada de qué va, ¿no? Y sí, es todo un análisis, también te digo, de la mutación cultural, ¿no? Que Exacto. estamos viviendo, básicamente. Y sí tiene que ver mucho con la represión, ¿no? Sí hay mucha Muchísimo. represión sexual.
Y yo muchísimo. también creo que es un libro hecho para gente que no le gusta mucho la lectura, porque por eso También. siempre no es un libro puente que te lleva a Ni el, eventualmente ni el sexo, desde mi punto de vista, porque yo sí me leí la primera y pues vi la primera película y dije, no, ya. perdón. No, yo tampoco le entré. Pero creo que sí es importante, digo, yo ya lo digo para concluir yo. Estamos hablando, sí, obviamente sí de los piropos, sí de los toqueteos. Eso me parece que es lo fácil de entender, de evidenciar, de cuando uno lo vive, pues no hay forma que no sientas asco, incomodidad cuando alguien te agarra el culo, pues, ¿no? Sin tu consentimiento. Pero también vamos por un camino que va a ser muy lento, creo yo. Creo que no lo vamos a llegar a ver ninguno de nosotros, en donde también el cállate, el jaloneo, la humillación, los empujones, o sea, ese tipo de cosas que ves en una relación y que tú lo sabes, Marta, mejor que nadie, que yo no he hablado de esto en un círculo en donde haya más de 2 mujeres, en que todas hayamos vivido algo así, algo como el que le estoy mencionando, de la pareja, de alguien en el trabajo, de algún amigo cercano, que de pronto hace este tipo de cosas, esa delicada línea entre los sentimientos exacerbados y la manipulación, o todas estas cosas que se pensaría, y esto creo que es bien importante, que esto no sucede con las personas que fuimos a la escuela, que fuimos a la universidad, que tenemos un trabajo, que tenemos un puesto en algún... No, eso no pasa, eso solo pasa con la gente que no tiene educación. Eso no es cierto, pasa en todos niveles y por eso me parece tan importante la labor que ha hecho Marta desde hace muchos años y que sí, ella ya está viendo muchos cambios, las que siguen van a ver más cambios y las que siguen van a para que todo esto quede, digamos, ya en un papel muy limpio, creo que ahí sí se aceleraron las feministas más radicales porque como que dijeron, esto se acabó y de un día para otro se va a caer el patriarcado. No es de un día para otro, pero ya empezó, ya tiene tiempo de haber empezado, ahora hay más herramientas y vamos a ver si algún día alguien lo puede ver resuelto y no nada más en una ciudad, sino en todas las zonas rurales y con suerte en todo el mundo. Regresando a Afganistán, que fue por donde empezamos, Es por ¿no? donde empezamos, sí. Sí, sí. Yo también quisiera decir algo que me parece importante, aunque estamos ya en los minutos finales, que es muy distinto, es decir, se trata el patriarcado y el machismo como sinónimos, como palabras que significan lo mismo. No son lo mismo. Habría que hacer como esa diferenciación, ¿no? Porque yo he visto, sobre todo, por supuesto, en redes sociales, no en textos más pensados, no en textos que piensas, sino en vómitos, en volcaduras de rencor, de decir, es que hay que tumbar el patriarcado, hay que tumbar el machismo. A ver, son cosas distintas. Sí, una puede estar incluido en el otro, pero no es lo mismo, no son equivalentes. No sé si estás de acuerdo con esto, Marta. No, claro que estoy de acuerdo. Y además creo que el machismo es una visión de las relaciones entre los hombres y las mujeres que se vuelve una práctica. Y también hay mujeres Exacto. machistas. O sea, el problema es que no es un problema, insisto, de hombres contra mujeres, sino que es mucho más complicado. Hay mujeres que son la peor enemiga de la mujer, ¿no? Sí. Hay mujeres que son machistas, es decir, que hacen valer su fuerza, ¿no? Para resolver las cosas. Entonces, sí creo que hay, digamos, una nueva manera de ver esto. Y yo me iría un poco por lo que decía Mariana, o sea, para tener un cambio de esta magnitud, ¿no? Que van a pasar todavía muchos años, ¿no? Pues hay que tener como muy claro que la lucha es antipatriarcal, pero también anticapitalista, pero también antirracista, ¿no? O sea, que no es solamente una sola cosa por la que se puede luchar, porque las cosas están todas entremezcladas, ¿no? No vas a luchar nada más contra el patriarcado, a menos que, ¿cómo defines ese patriarcado? Es un patriarcado que también es racista, ¿no? Que también va en contra de la gente, digamos, más pobre, ¿no? Entonces, de repente tienes que empezar a poner una serie de adjetivos a esa lucha, ¿no? Que creo que el feminismo la está haciendo desde una mirada que está incluyendo esas cosas. Yo lo que veo en las marchas aquí en la Ciudad de México era eso, ¿no? Un feminismo anticapitalista, antipatriarcal y antirracista, ¿no? En un país con el racismo como
como hay aquí en México, ¿no? En donde es una pena que mucha de la lucha, digamos, se quede nada más en la lucha antipatriarcal y que no logre ver que también tiene que ser antirracista y anticapitalista. Sí, sí, sí. Oye, sí, fíjate, no, me parece que está muy bien lo que acabas de decir, yo estoy totalmente de acuerdo. Y nada más a manera de anécdota, me parece que un momento hace algunos años en el cual yo realmente entendí que algo raro y malo estaba pasando dentro de los feminismos, dentro de algunas feministas, era cuando empecé a notar esta rabia antitrans viniendo de ciertas feministas, que yo juro que no podía creer, no podía entender cómo no podían entender ellas, estas feministas, que había un grupo todavía en mayor desventaja, en mayor situación de desesperación, ¿no? Y Claro. que cómo podían sumarse al montón machista que les estaban cayendo encima. Y todavía lo veo regularmente. Todavía está fuerte eso, ¿no? Claro. Este tema lo argumentan como el borramiento de las mujeres y que ser mujer es menstruar o tener vagina. Y dice, a ver, un momentito, eso es ser hembra. O sea, Sí. una cosa son las hembras y hay muchas maneras de ser mujer, ¿no? Y entonces, pues en el fondo creo que todos somos seres humanos y deberíamos de tener los mismos derechos humanos. No sé por qué se complican tanto, ¿no? De que si soy esto y no soy esto, ¿no? O sea, la política de la identidad tiene esto que Benjamín Arditi lo ha calificado como el reverso de la diferencia. O sea, fue muy importante que los distintos grupos pudieran decir soy mujer, soy indígena, soy gay, soy trans, pero hay un momento en que si te quedas aferrado en que eres mujer, en que eres indígena, en que eres trans, y no das el paso de decir, a ver, soy ser humano y hay otros seres humanos alrededor y entre todos tenemos que resolver este horror, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues ahora sí se nos acabó el tiempo, pero para que sigan ahora sí la conversación, el diálogo con una mujer tan brillante como Marta Lamas está, insisto, su más reciente libro, Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo, publicado por Océano, se puede localizar muy fácilmente. Y pues Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en Zona de Contagio, de verdad es un privilegio tenerte aquí. Como siempre le voy a dar el micrófono final a Neif para que haga su alocución de cierre. Bueno, nada, Marta, muchísimas gracias. Qué honor tenerte, qué honor poder discutir contigo, conversar contigo. Esta discusión me hubiera gustado tenerla hace 20 y tantos años, pero ahora también me cae maravillosamente. Perfecto. Bueno, nada, es un gusto. Ya saben, Zona de Contagio, hemos tenido gente brillante y a Marta Lamas, lo cual será algo que seguiremos presumiendo durante mucho tiempo. Gracias. Y por favor, suscríbanse, píquenle al me gusta, díganle a sus tías, a sus hermanos y a sus amigas que le piquen también al me gusta y vengan a ver lo que pasa acá. Pues muy bien. Gracias, pues, Marta. hasta la próxima. Chao.